Buenas noches. La semana pasada, lunes como este, mi invitado fue el consejero electoral Arturo Castillo y hablamos de su metáfora del elefante en la sala de sesiones del Instituto Nacional Electoral. Y el consejero Oquiv Espadas pues fue referencia inevitable y me da mucho gusto poder ahora platicar contigo, señor Espadas. Igualmente, Carlos. Que teniendo un nombre de origen maya, pues creo que ni yucateco eres, ¿o sí? No, sí. ¿Sí? Nacido en la mismísima Mérida, la de Yucatán. Pero viviste mucho en Puebla. Viví, sí, mis primeros 7 años, de hecho, los viví en Puebla. Luego regresamos a Mérida y después, pues he tenido varios periodos de vida en la Ciudad de México. Pues te felicito por tener de referencia dos ciudades hermosísimas. Gracias. Ni se diga Mérida. Pero, pues el tema del que vamos a hablar, pues, lo traté aquí con Arturo Castillo, y tiene que ver con tu metáfora, no, con la metáfora del consejero Arturo Castillo, de que en el INE pues, había un elefante en la sala que nadie quería ver. Y pues aquí platicamos de lo que yo considero, hiciste befa y mofa de la metáfora del elefante, que yo creo que es muy lógica. ¿Cómo defiendes esa que me pareció como pitorreo de lo dicho por Castillo? A ver, el pitorreo mismo no lo defiendo mucho, la realidad sea dicha, es decir, en mi vida política no suelo utilizar estos recursos, pero el tema que se discutía, la gravedad de las cosas que se decían en medios, algunas de las cuales supongo vamos a platicar más adelante, me parecía que ameritaban una terapia de choque. Terapia de choque, este hombre debe practicar electroshocks en sus conversaciones, no traes cables. Pues mira, ¿verdad? el elefante tuvo el efecto de un electroshock y un poco más. Temí por la salud de alguno de mis colegas. Bueno, desde mi punto de vista, la metáfora del elefante en la sala que nadie quiere ver, y Arturo Castillo se refería a los acordeones que circularon antes de la votación del 1 de julio de jueces, magistrados y ministros, hizo, según yo, que se cayeran las máscaras en el Consejo General del INE y que un frente mayoritario de 6 consejeros, entre los que está el señor Espadas, pues se reveló como francamente obradorista. Ya nos llevamos así. Bueno, inclusive lo escribí, se publicó. No, a ver, jueves. Una de las cosas que me preocupan de estos procesos es esto, justamente, la creencia de que cada quien vota según una afinidad política. Me parece que el caso de mi colega Arturo Castillo es emblemático de que esto no es así. Hace poco menos de un año, en el mes de agosto, los linchados éramos 7 y Arturo también se le acusaba de ser obradorista por la votación de la representación proporcional. Son de los 7 de la película negra de México, 7 consejeros que contra el voto de 4 pues, autorizaron lo que me parece descabellado, que los partidos oficialistas con el 45 o algo así % de la votación detenten el 75% de las curules en la Cámara de Diputados. A ver, a mí también la desproporción en la representación me parece descabellada, pero es mandato constitucional. Ahí caemos en un punto que creo que merece que lo desarrolles. A ver, te pongo un ejemplo porque además me involucra. Cuando yo fui diputado en el 2000, entre 2000 y 2003, éramos... ¿Por qué partido? Por el PRD. Éramos 52 diputados del PRD. Teníamos una subrepresentación del 9%. Habíamos tenido el 20%, pero eran las reglas que habíamos aceptado. No nos gustaba el resultado
Formalmente estábamos en contra de la sobrerepresentación. A mí me tocó presentar inmediatamente que abrimos sesiones una propuesta para establecer la proporcionalidad directa en todas las cámaras. Pero una cosa es querer que la ley sea diferente y otra querer que la ley no se me aplique. Pero si me permites, entiendo que la aplicación de lo que digo yo es el librito, que para mí el librito, lo digo con respeto, pero al mismo tiempo pues es como para facilitar la comprensión. La Constitución y las leyes que se supone que de ella derivan, la aplicación literal de lo que dicen me parece una insensatez. Me parece que en ese sentido el derecho y la aplicación del derecho en México es, desde mi punto de vista, ilógico porque no toma en cuenta las nuevas circunstancias. Entonces se quiere aplicar una lógica, digamos, newtoniana, cuando ya se conoce a Albert Einstein y la teoría de la relatividad. O se quieren aplicar recetas de cuando la gente creía que era plana, si sabemos que es redonda. Apegarse al librito no toma en cuenta la circunstancia que se está viviendo, y lo que está viviendo, creo, nada más recordemos que no debe ser avalado. Que el librito quiso ser modificado por el PRI y el PAN cuando fueron gobierno para eliminar 100 diputados de representación proporcional y pronunciar la sobrerepresentación. De hecho, las propuestas iniciales siempre eran eliminar todos los plurinominales. Los últimos 5 presidentes han querido modificar eso, eliminar la proporcionalidad para, con una mayoría relativa, poder controlar el Congreso. Esto se alababa en tiempos de Fox, se le llamaba gobernabilidad, pero ahora cuando se aplica con otros resultados electorales, no gusta. A mí tampoco me gusta. Pero tu decisión o tu voto repercute en la vida nacional. Por supuesto, pero yo no puedo votar de acuerdo con mi personal creencia. Yo he sido proporcionalista toda la vida. Y a mucha gente que hoy sale a rasgarse las vestiduras porque la distribución no fue proporcional, hace pocos años eran militantes contra la proporcionalidad. Sí, pero eso para mí equivale a decir, pues yo, por ejemplo, yo robo, pero no me deben castigar porque mi vecino también es ladrón. A ver, es que para mí, yo sí como el cuento de que la ley es la ley. Especialmente cuando durante 9 procesos previos, donde la sobrerepresentación y la subrepresentación lastimaron a distintos partidos, de repente se pretenda una lectura. Pero además quiero decir otra cosa. Lo que se discutió públicamente sobre que si debían considerarse como coalición y entonces aplicar ese 8%, eso nunca estuvo a votación en el Consejo General. Los que no aceptaron la aplicación literal de la Constitución, que es la que siempre se ha hecho, insisto, los que no aceptaron eso propusieron una interpretación de la ley verdaderamente creativa, en donde el 8% de sobrerepresentación no era, como la jurisprudencia, el dictamen de aprobación de la Constitución y la Constitución dicen 8% sobre el total de la Cámara, sino 8% sobre la votación de cada partido. Es decir, se votó entre el texto de la ley y una ocurrencia, para decirlo con toda claridad. Pero a ver, consejero, Ucquib Espadas, yucateco. Esto que ocurrió hace 2 semanas en el Consejo General hizo que sacaras este artilugio que parece de feria, pero no. Esto se llama D4. Y con esto hiciste befa y mofa de las probabilidades que, según el consejero Martín Faz, pues eran de varios millones contra 1. Bien. De que los votantes votaran por los nombres y en el orden de más del 80% de los acordeones que repartió el gobierno o el oficialismo. A ver, primero, esto fue una ayuda didáctica. La befa y la mofa fueron lo del elefante. Esto estrictamente era una ayuda didáctica, lo mismo que unos carteles que saqué donde exhibía yo los acordeones utilizados por demócratas y republicanos en el estado de Virginia en la elección. Pero ese es problema de aquellos. No, es problema de aquellos. No, estoy de acuerdo en que es problema de aquellos. No lo usé como ejemplo de lo que se debe hacer,
sino para cuestionar sobre lo que nos dice el uso de acordeón en los Estados Unidos. Eso lo dejaría yo aparte, es un poco más complejo. Pero a ver, ¿por qué usé este dado? El argumento fundamental que he escuchado que se repita pretendiendo un argumento Esto que parece un artilugio de feria es ciencia, ¿eh? Eso se llama D4, pero explícanos qué chingados es eso. D4 es un dado de 4 lados que se utiliza por los jóvenes jugadores de juegos de tablero y de electrónicos. Y bueno, pues es eso, un dado que se tira. Esto está a escala más o menos 20-1. Es un dadito como cualquier dado. Se tira y caen 1, 2, 3, 4 y dependiendo de lo que caiga, lo que ocurre en el juego. Y con eso hiciste una analogía de lo que son las probabilidades y resultaron ser infinitamente superiores de tetatrillones o algo así. Sí, a ver, el argumento que plantean mis colegas es que hay una posibilidad entre 7,000 millones de que el resultado de la elección haya quedado como quedó. Es lo que dijo Martín Faz. Efectivamente. Esto parte del supuesto de que los resultados electorales se dan al azar. Si así fuera, en la elección del 2018, que es la que yo puse de ejemplo, Ricardo Anaya, ¿qué posibilidades había de que en 54 millones de tiros Ricardo Anaya haya obtenido 9 millones de votos, o al revés, 12, José Antonio Meade 9, Andrés Manuel 30 y el Bronco 2.8. Y las probabilidades estadísticas, si esto fuera como tirar un D4, serían de 350,000 cuatrillones. Estos son tetratrillones o cuatrillones. Lo que quise hacer, esto es un argumento válido, se llama reducción al absurdo. Es decir, si suponemos que los resultados de las elecciones se determinan por el azar, las probabilidades de que la elección en el 18 hubieran quedado como quedaron, hubieran sido muy cercanas a cero, y no es así. Bueno, la probabilidad de que esta conversación se vuelva una discusión físico-matemática entre el señor Espadas y yo son muchas, entonces vamos a ponerlo en suspensivos. El tiempo de esta emisión se agotó y seguimos platicando. Muy bien. Muchas gracias y buenas noches.